Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte. Y en los próximos minutos queremos sobre todo hablarles de salud y de una parte de nuestro cuerpo a la que a veces no damos mucha importancia, como es el suelo pélvico. Muchas veces incluso a lo mejor hasta ni siquiera sabemos dónde está exactamente y sobre todo cómo fortalecerlo. ¿Qué importancia tiene el suelo pélvico? ¿Cómo se ve afectado en el caso de las mujeres ese suelo pélvico por la llegada de la menopausia o la perimenopausia? Bueno, pues estas preguntas se las vamos a hacer a Alicia Ruiz de la Hermosa, que es médica cirujana, especialista en suelo pélvico y que, por cierto, acaba de dar una charla en Tres Cantos hace tan solo unos días. Vamos a saludarlo lo primero. Alicia Ruiz de la Hermosa, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenos días, François, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atender nuestra llamada, porque además tuviste recientemente esta charla en un seminario que tiene lugar en el Centro Cultural Adolfo Suárez de Tres Cantos y que está organizado por la Universidad Popular Carmen de Michelena con el espacio de psicología de Tres Cantos y que justamente gira este seminario en torno a menopausia y perimenopausia. Comentábamos la importancia del suelo pélvico, pero yo estoy seguro de que habrá gente que diga qué importancia tiene, dónde está situado exactamente en nuestro cuerpo. ¿Qué tal? Bueno, pues efectivamente la importancia es grandísima. Yo creo que el otro día en la charla quedó muy claro que todos tenemos suelo pélvico, tanto hombres como mujeres, que a veces es un error muy frecuente. Yo lo comentaba el propio día de la charla. Hay pacientes que vienen diciendo, yo no sabía que los hombres también tenían suelo pélvico. Y en la charla quedó muy claro, explicamos los conceptos anatómicos de manera sencilla para que todo el mundo pudiera entender dónde tenemos localizado ese suelo pélvico, la importancia de fortalecerlo, porque como yo contaba el otro día, es una estructura que nos sostiene, que contiene y nos aguanta durante años sin saber que está ahí, y trabaja por nosotros sin saber que está ahí. Y además, a lo largo de la evolución del ser humano, desde que hemos sido desde mamíferos que caminábamos a cuatro patas hasta la posición erguida en la que estamos ahora, este suelo pélvico ha ido sufriendo grandes cambios por la rectificación y por la verticalización de nuestro tronco, y ahora mismo con nuestra posición vertical ese suelo pélvico sostiene todo el peso de nuestras vísceras intraabdominales y pélvicas. Entonces es muy importante fortalecerlo, y en concreto en el caso de la mujer mucho más, porque sufrimos las agresiones que supone para ese suelo pélvico el embarazo y los partos, y más todavía cuando llega la menopausia, porque por el efecto de la caída de los estrógenos sufre mucho a nivel muscular, pero no solo en las mujeres, sino que también el suelo pélvico de los hombres sufre el efecto del envejecimiento y de otras enfermedades y exposiciones que lo dañan, que pueden hacer que los hombres también esté débil. Bueno, pues vamos a ir por partes, si le parece. Hablemos de mujeres porque, como dice, embarazos, partos, puede debilitar el suelo pélvico, por lo tanto, conviene que las mujeres también lo fortalezcan. ¿Cómo le afecta esta parte del embarazo, del parto a esta parte del cuerpo? Pues mira, lo primero que hay que pensar que es que el suelo pélvico, que yo siempre lo explico así, es como la parte de una caja, el suelo de una caja, y el resto de las paredes de la caja sería nuestro abdomen, nuestra espalda, nuestros músculos oblicuos, que son los que están en los laterales, y la parte de arriba es el diafragma, que es el músculo que se separa del pulmón. Y el suelo pélvico es todo el conjunto de músculos, ligamentos, las estructuras que sostienen esos músculos, los vasos sanguíneos, los nervios, todo lo que está en ese suelo. ¿Qué pasa durante el embarazo? Que están aguantando el peso del bebé durante mucho tiempo, y además luego eso a lo largo de los 9 meses del embarazo, mucho más en los últimos 3 meses, y luego en el parto, todo ese suelo pélvico tiene que sufrir una sobredistensión muscular para permitir que el bebé salga por lo que se llama el canal del parto. Entonces, en esa distensión, los músculos pueden verse dañados, a veces con desgarros que pueden pasar inadvertidos, y a veces no solo se dañan los músculos, sino que también se dañan los nervios que hacen que esos músculos se muevan, que son como los cables que hacen que los músculos funcionen. Yo siempre pongo también ese ejemplo, los nervios son como el enchufe
que hace que el músculo funcione. Si el nervio se daña, el músculo tampoco va a funcionar. Entonces, se habla mucho y cada vez más, afortunadamente, en las clases de preparación al parto sobre cómo afecta el parto al suelo pélvico y que hay que prepararse, ejercitarlo, tonificarlo, elastificarlo, y se habla mucho de la prevención primaria en cuanto a la incontinencia urinaria, pero el problema también es que los músculos del ano están al lado de y son parte del suelo pélvico y están al lado de los músculos de la vagina y pueden sufrir desgarros. Y la incontinencia fecal, que es otra de las posibles consecuencias que puede aparecer después de un parto con algún tipo de lesión a nivel muscular o nervioso, pues todavía se habla poco. Entonces hay que, pues eso, potenciarlo, ejercitarlo y sobre todo conocerlo, saber que esto puede suceder y pedir ayuda cuando aparezcan los primeros síntomas. Y cuando la mujer ya llega a una edad, pongamos por caso 50 años, ¿no? Se supone que es la edad en la que llega la menopausia, también puede afectar al suelo pélvico, ¿no? Claro, en esa edad mucho más. De hecho, la menopausia no genera el problema, sino que es un terreno que hace que todo lo demás se propicie. El problema de la menopausia es que con la caída de los estrógenos sufren mucho los músculos que a día de hoy se consideran como un órgano metabólico más. En la menopausia, si no está potenciada esa masa muscular y sobre todo a nivel pélvico, es donde se empieza a sufrir mucho. Y mucha gente que decía, no, si yo este problema no lo tenía hace unos años, no, si yo antes no tenía problemas de escapes de orina, no, yo hace años no tenía esta pesadez o esta dificultad para llegar al baño y retener un gas o retener las heces. O yo hace años no tenía hemorroides, y todo eso en la menopausia se empieza a desencadenar. El problema, como te decía, es que la caída de los estrógenos hace que los músculos se debiliten. Los músculos tienen una especie de receptores que captan esos estrógenos y eso hace que el músculo esté vivo, se regenere, funcione, se cicatrice más rápido, pero con la llegada de la caída de los estrógenos todo esto empieza a estropearse. ¿Qué pasa como añadido además en el suelo pélvico? Que son unos músculos que están profundos, que habitualmente no reconocemos, que no entrenamos, que además en general son músculos pequeños, no es lo mismo el cuádriceps en la pierna, que es mucho más fácil de ejercitar, que los músculos que tenemos a nivel del suelo pélvico. Entonces, todo eso hace que sea más difícil y por eso los músculos están más débiles, más fibrosos, como más rígidos, pierden esa elasticidad, pierden la capacidad de recuperación, pierden fuerza, pierden también resistencia, que es la capacidad de mantener la fuerza, y todo eso hace que vayan a lo largo de ese periodo de perimenopausia y de menopausia, empiezan a aparecer síntomas que antes no teníamos, pues como os comentaba, pues escapes de orina, sensación de pesadez pélvica, molestias a la hora de defecar, tanto con incontinencia fecal como con estreñimiento, que es otro de los grandes problemas que aparecen en la menopausia. Aparecen también molestias a nivel local, en la piel, no solo de la vagina, sino también de alrededor de la piel perianal y la piel del periné, es decir, una serie de síntomas que antes no estaban y que empiezan a surgir. Bueno, pues hemos hablado de la mujer, pero ¿y el hombre? Porque es verdad que nos habíamos comentado en alguna ocasión que muchas veces se suena, porque lo hemos visto en alguna vídeo en internet o en alguna conversación, que el suelo pélvico se recomienda, por ejemplo, para las mujeres embarazadas o para las mujeres que llegan a la menopausia, el fortalecerlo, pero también los hombres debemos fortalecerlo. Claro, o sea, el suelo pélvico debería fortalecerlo todo el mundo, igual que se fortalece cualquier otro músculo. En los hombres, ¿qué pasa? Pues desgraciadamente, si ya en la mujer hay tabús, en los hombres hay mucho más. Entonces el problema es que manifiestan menos todavía los síntomas porque piensan que eso no es de hombres o que no lo asocian exactamente con el suelo pélvico. Pero efectivamente hay un problema también de debilitamiento progresivo y en concreto lo que más se asocia, por ejemplo, en incontinencia fecal y urinaria en los hombres es la cirugía de la próstata y los tratamientos con radioterapia de la próstata, porque aunque no sean tratamientos que vayan dirigidos exclusivamente o que dañen directamente el nervio, pero sí que dañan el nervio, el músculo, las estructuras que contienen, que se vuelven, pues eso, más rígidas, pierden elasticidad la vejiga, pierden elasticidad el recto, y todo eso hace que empiecen a tener síntomas que antes no atribuían, o sea, que no lo relacionan con el problema de la próstata. Y luego tenemos el añadido de intervenciones a lo mejor que han tenido a lo largo de su vida a nivel del ano, pues de hemorroides, de fisuras, de fístulas, que todo suma poquito a poco y vamos, que los hombres también es una cosa que hay que, un añadido más de músculo que hay que trabajar
y que hay que ejercitar sobre todo para llegar a la edad adulta y a la vejez con un suelo pélvico más fuerte. Uh-huh. La pregunta del millón, que a lo mejor, claro, en radio a lo mejor es un poco más difícil contarlo, ¿no? Que sería, ¿cómo fortalecerlo? Es decir, ¿hay ejercicios que se pueden hacer específicamente en esa zona? ¿Cómo lo podemos hacer en casa? ¿Y algún ejercicio que podamos hacer y que podamos contar fácilmente? Pues mira, claro que hay muchas cosas. No voy a decir ejercicios porque, como yo creo que los que nos dedicamos a esto siempre lo decimos, los ejercicios no son solo ejercicios. O sea, no todo es Kegel, que es un poco lo que está de moda, los ejercicios de Kegel. No, no todo es Kegel. En el caso concreto, yo creo que tanto en la menopausia como en los hombres, es decir, en hombres y en mujeres, hay que empezar por la prevención mucho más allá de lo que son los ejercicios. Desde una dieta adecuada para no favorecer empujes innecesarios a la hora de ir al baño. A la hora de ir al baño me refiero a la hora de hacer deposición, que no hay que empujar de manera excesiva. Hay que saber colocarse de la manera adecuada a la hora de ir al baño. No hay que hacer tampoco fuerza con la tripa ni empujar a la hora de hacer pis, que es también un error correcto, porque todos estos empujes de manera crónica y a largo plazo es como si fuera un parto diario. Entonces, ese yo diría que es el principal mensaje. Hay que aprender a no empujar de manera excesiva, aprender a adoptar las posiciones adecuadas para ir al baño, a tener una dieta adecuada para fomentar que no haya que empujar y que todo eso colabore. Esa sería la primera recomendación. Y luego, efectivamente, sí que hay ejercicios que se pueden hacer, que eso precisamente yo creo que yo os lo puedo contar, pero creo que es mucho más interesante a todos los que les apetezca que puedan acudir al siguiente seminario, que lo va a dar una de las fisioterapeutas que se dedican al suelo pélvico, que es Carla Villalobos, y ella nos va un poco en el seminario que nos van a dar a ilustrar los tipos de ejercicios, ejercicios no solo a nivel pélvico, sino también de ejercicios a nivel de diafragma, para relajar la musculatura, de respiración diafragmática, que es igual o tan importante o más como los ejercicios específicos de suelo pélvico. Pero bueno, un poco a grosso modo, lo que hay que intentar es contraer y relajar. Pero ¿qué pasa? Que dar este mensaje aquí, como decías desde la radio, muchas veces es un mensaje erróneo, porque hay gente que no sabe hacer esos ejercicios adecuadamente, se ponen a hacer los ejercicios en casa sin un control, incluso esto puede ser perjudicial. O sea que yo siempre recomiendo, lo primero, valoración por un especialista, y luego un tratamiento adecuado y un seguimiento por un médico rehabilitador, un fisioterapeuta. Y luego, ¿quién es el especialista que ve esto? Porque esto también es algo que hay que aclarar. Como en el suelo pélvico confluyen distintos órganos, que está la vejiga, el útero y el recto y el ano, esto involucra a especialidades como la ginecología, la urología y la coloproctología, que es parte de la cirugía general. Es decir, que hay 3 especialistas médicos que se dedican a este campo, y en ocasiones hay que ser valorado de manera multidisciplinar, es decir, por todos, para poder abordarlo de manera correcta. Y luego, como te decía, un seguimiento y unos ejercicios pautados y comprobar que se hacen de manera adecuada por un fisioterapeuta de suelo pélvico. Muy bien. Bueno, quería preguntarle por una cosa, porque tanto la técnico como yo nos hemos quedado un poco sorprendidos, ¿no?, por algo que he comentado en relación a acudir al baño y sobre todo la posición que debemos tomar al acudir al baño para facilitar el tránsito intestinal. No vamos a entrar en detalles, ¿no? Pero ¿cuál sería esa posición que nos interesa mucho? Pues la posición es la que siempre, yo creo que todos los proctólogos y los fisioterapeutas también lo recomiendan, y los rehabilitadores de suelo pélvico, todos los que nos dedicamos a esto. En realidad, los inodoros que tenemos en la actualidad es un error, porque nos hacen que no tengamos una posición fisiológica. La posición más fisiológica para ir al baño, hacer deposición, sería simulando una posición de cuclillas, porque eso hace que se relaje la musculatura del suelo pélvico y permite que el ángulo anorrectal, que es un ángulo que se forma entre el ano y el recto, que es un poquito agudo, ese ángulo se modifica y se hace un ángulo más abierto, de manera que las heces caen con más facilidad y no hay que utilizar la prensa abdominal para ayudar a la evacuación. Si estamos sentados en posición que nos dan los inodoros a día de hoy, tenemos un ángulo recto de las piernas, la cadera y las rodillas, eso no es una posición fisiológica, con lo cual siempre pues eso debería ser con un banquito que nos eleve las piernas un poquito separadas, y de manera que se forme un ángulo agudo entre nuestro tronco y nuestras piernas,
más o menos de unos 35 o 45 grados. Y eso Ujú. ayuda a que ese músculo, que es el músculo puborectal, que es uno de los principales músculos del suelo pélvico, como te decía, se abre y facilita la bajada de las heces hacia el ano. Ujú. Muy bien, pues apuntado, ¿no? Porque la verdad es que yo creo que también es interesante, un poco, pues, sobre todo por los beneficios que pueda tener. Una última pregunta sobre el tema del suelo pélvico, porque hemos hablado un poco de los problemas que se pueden generar en el cuerpo, en diferentes aspectos, ¿no? Por no tener fortalecido el suelo pélvico, pero también puede tener beneficios si lo tenemos fortalecido, por ejemplo, a nivel sexual. Claro, es que el suelo pélvico tiene varias funciones. Como os he comentado, la principal es la de sostén, la de sujeción de esos órganos, que es la más conocida por todo el mundo, pero luego tiene otras funciones que también lo hemos comentado, que son la de continencia y la de permitir la evacuación tanto de orina como de heces, pero influye directamente en la sexualidad. Aparte de la estabilidad que también os contaba, pero la sexualidad es fundamental porque pensad que el suelo pélvico es una estructura de músculos y en esos músculos hay agujeros. Uno de esos agujeros en el caso de la mujer es la vagina. Entonces la vagina está rodeada de esos músculos del suelo pélvico y está rodeada de nervios y de vasos que permiten que haya sensibilidad, que permiten que haya lubricación gracias a las glándulas que tenemos. Entonces cuando el suelo pélvico no está bien, se pierde sensibilidad, se pierde lubricación, se pierde capacidad de contracción durante el orgasmo y en los hombres pasa exactamente igual. En los hombres el suelo pélvico hace que se pueda mover el pene, hace que se puedan contraer todos los músculos e influye directamente en eso. Ojo, que también tener un suelo pélvico excesivamente tonificado puede llevarnos a tener lo que se llama hipertonía de suelo pélvico y que genere dolores pélvicos, anales, a veces referidos hacia la zona anterior de los genitales, a veces incluso hacia el pubis. Por eso digo que ejercitar el suelo pélvico no es algo que a lo mejor se puede hacer en casa libremente, porque hay Ujú. que valorar cómo está y ver de verdad si se está haciendo correctamente o no, porque a veces nos puede llevar a error Ujú. y que empeoremos nuestra situación. Muy bien. Bueno, pues hemos apuntado varias cuestiones y sobre todo la principal que hemos tenido esta charla que ha dado usted hace unos días, el pasado sábado, en Tres Cantos, en el Centro Cultural Adolfo Suárez, dentro de este seminario que organiza el Espacio de Psicología de Tres Cantos y la Universidad Popular Carmen de Michelena, pero tenemos otra opción también de ampliar información y sobre todo esta conversación que ha sido, bueno, pues de unos minutos, pero que en la charla podemos ampliar la información, pues podemos acudir este próximo sábado al Centro Cultural. Además es un seminario libre, de libre acceso. Recomiendan apuntarse previamente, ¿no? Para ver un poco el aforo, que tiene una sala limitada en cuanto a asientos, pero de cualquier manera, pues será muy interesante acudir a la misma. Hemos hablado con Alicia Ruiz de la Hermosa, médica cirujana, especialista en suelo pélvico. Muchas gracias por todas estas informaciones que estamos seguros van a ser muy útiles para nuestros oyentes. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima, adiós. Hasta luego, adiós.